Bienvenidas a Saludablemente. El día de hoy vamos a hablar de ergonomía cotidiana, esa ergonomía que debemos de utilizar en el hogar para hacer todas nuestras actividades diarias. La ergonomía en el hogar y la vida cotidiana juega un papel fundamental en nuestro bienestar físico y mental. A través de pequeños cambios en la postura, la organización de los espacios y los hábitos diarios, es posible prevenir lesiones, reducir el cansancio y mejorar nuestra calidad de vida. Aplicar principios ergonómicos no solo ayuda en el trabajo, sino también en actividades cotidianas como cocinar, estudiar, descansar o también usar dispositivos electrónicos. Acompáñame para ver este episodio. Me acompaña para este tema el especialista doctor Alfredo Vázquez, quien es especialista en higiene y seguridad y ergonomía. Gracias, doctor Alfredo Vázquez, por estar aquí con nosotros en Saludablemente. Muchas gracias, Dancela, por la invitación, y el día de hoy vamos a conversar acerca de la ergonomía en la vida cotidiana. Es un tema muy importante que está tomando bastante auge, no solamente desde el punto de vista ocupacional o desde el punto de vista de los puestos de trabajo, sino también lo estamos aplicando ahora a la vida cotidiana, que es parte de este podcast que vamos a hacer el día de hoy. Excelente. Sí, doctor, porque muchas veces nos pasan lesiones por cosas tan sencillas, por no saber cómo cargar la bolsa del súper. Bueno, de hecho a mí me pasó, así que puedo hablar desde la experiencia en ese punto. Entonces a mí me encantaría que el día de hoy usted nos empiece por contar cuáles son esas lesiones musculares más frecuentes que nos suceden en el día a día, digamos por actividades del hogar. Empecemos por ahí, la limpieza, por ejemplo. ¿Cuáles son esas posibles lesiones que nos pueden pasar en las manos, en los brazos, en cualquier parte del cuerpo por no hacer la actividad de manera correcta? Exactamente, como una breve introducción vamos a hablar acerca del concepto de ergonomía para que así todos estemos en la misma página. Y es que la ergonomía es adaptar el puesto de trabajo al trabajador, o en este caso las actividades del trabajo a la persona que está realizando la actividad. Correcto. Como ustedes mencionaban, hay actividades meramente del hogar que pueden ocasionarnos daños a nivel de los músculos, de los tendones, y son principalmente por postura o levantamientos incorrectos. En el área de limpieza, por ejemplo, actividades tan frecuentes como barrer, trapear, si lo hacemos de una manera incorrecta podemos tener lesiones a nivel de espalda, a nivel de columna cervical, y esto nos va a conllevar primero a una enfermedad aguda y posteriormente a una enfermedad crónica por dolores en las regiones que antes mencionábamos. La mayoría de las personas no tienen este conocimiento y trascendentalmente tomamos, ¿verdad?, las costumbres de mi mamá, de mi papá, de cómo hacer las cosas, y es ahí donde nosotros, sin tener el conocimiento, erramos y vienen las lesiones pues a nuestro cuerpo. Ya, y típicamente asumo suceden a largo plazo, o sea, porque inicialmente no vemos las consecuencias de venir trapeando mal, por ejemplo. Exactamente. Inicialmente presentamos dolores o síntomas agudos, por ejemplo, que me duele la nuca, me duele la espalda, y lo asociamos tal vez a otras actividades, pero no lo asociamos a las actividades meramente del hogar. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, agarrar correctamente un trapeador o una escoba, que en el caso del trapeador y la escoba, pues la altura del mango, por así decirlo, si nosotros lo agarramos demasiado bajo, estiramos o flexionamos mucho la columna, y esto nos ocasiona dolor a nivel de la espalda baja. O lo contrario, algunas veces por querer hacer rápido las cosas, agarramos el trapeador y queremos hacer alcances largos, y esto nos lesiona los hombros. Ok, entendido. Entonces, ¿cuál sería realmente la postura que podemos adoptar? ¿Debería de estar el mango más a nuestra altura? Así es. Una recomendación es, primero, cuando vayamos a comprar un trapeador o una escoba, dependiendo de nuestra altura, que por lo menos el trapeador nos llegue a nivel del cuello, ¿verdad? Una de las manos tiene que agarrar a nivel o enfrente del tórax o nuestro esternón, y la otra parte pues a nivel de la cintura. Lo correcto es trapear o barrer cerca del cuerpo, evitar los alcances extremos. Esa sería la recomendación, y esa es una de las actividades más frecuentes. Todo el mundo limpia su casa todos los días. Así es. Hay otras actividades relacionadas a limpieza, como limpiar paredes, por ejemplo, limpiar ventanales, que también, si nosotros hacemos o adoptamos posturas incorrectas, terminamos lesionándonos los hombros. Lo ideal es que cuando hagamos este tipo de actividades nosotros tratemos siempre de limpiar a nivel de nuestro hombro, sin hacer o levantar los brazos por encima. Esos son movimientos que nos pueden dañar el hombro. Y si el ventanal está muy alto, puedes utilizar una gradita de un nivel o de dos niveles para que siempre el alcance
esté a nivel de nuestro hombro. Excelente, muy buen tip, muchas gracias doctor por eso. Ahora, una pregunta, otra de las actividades cotidianas que me llama mucho la atención es, por ejemplo, nosotras las mamás, las mujeres, vamos muy frecuentemente al supermercado, ¿verdad? Y a veces no tomamos conciencia, agarramos una bolsa y le ponemos, ¿verdad? Y después cuando la vamos a llevar al carro o la vamos a subir o la vamos a cargar, después sentimos que nos lesionamos algo en el hombro o en la misma mano. ¿Cuál sería la recomendación que usted nos puede dar en relación a cuánto peso realmente podríamos cargar de manera saludable las mujeres? ¿O cuál sería la mejor forma de cargarlo? Así, o sea, no sé si hay desde la ergonomía algo que tenga un mejor funcionamiento para el cuerpo y no lastimarlo. Así es, comencemos con la carga. La carga o el concepto de carga es cuando lo que nosotros vamos a manipular sobrepasa los 2 kilos, que son las 4.4 libras. Dicho esto, cuando nosotros vamos al súper, evidentemente queremos llevarnos todo de una sola vez. Sí. Y hacemos 2 malas prácticas. Una de ellas es echar todo en una bolsa y echarnos la bolsa al hombro. Al hacer esto, nosotros nos podemos lesionar el hombro, donde tenemos un sinnúmero de tendones, o bien nos podemos lesionar la espalda, porque al cargar, nosotros inclinamos nuestra columna vertebral hacia un lado. Ya. Otra mala práctica que nosotros hacemos es tratar de llevar todas las bolsas en las manos. Colocarme 2 o 3 bolsas en una mano, colocarme 2 o 3 bolsas en otra mano, y hacemos lo que se conoce como el gancho con los dedos. Entonces, al llevar la cantidad de bolsas en nuestras manos, los tendones que son pequeños a nivel de los dedos se nos pueden inflamar y nos dan una tendinitis. Híjole. Lo correcto es equilibrar primero el peso. Si vamos a llevar 2 bolsas, una bolsa en cada mano, y pedir ayuda. O sea, si vamos a ir al súper, vamos a comprar un sinnúmero de cosas, pedimos ayuda, vamos con otra persona, con nuestros hijos, con nuestro esposo, o bien, ¿verdad? Utilizamos un carrito para llevar las compras hacia el carro. Me parece excelente, porque sí, a mí me ha pasado que por hacer las cosas rápido o de manera eficiente en una sola gira al carro, ¿verdad? Le pongo toda la bolsa y después he hecho eso de colgármela aquí. Así que tiene muchísimo sentido el poder dividir el peso de manera equitativa. Ahora, otra actividad que yo considero que todos hacemos en el hogar, ¿verdad? Indistintamente si somos mujeres, mamás o si somos hombres, es el tema del levantamiento de objetos, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que tal vez se me cayó, no sé, un arete y me agacho para recogerlo, pero estoy clara que no lo hice bien porque siento físicamente en mi espalda como que algo se estiró demasiado y me empieza un dolor fuerte. Entonces quisiera tal vez que nos contes un poquito más sobre cuáles serían esas posturas correctas para nosotros levantar, ya sea algo tan pequeño como un arete o algo ya más pesado como una caja que contenga artículos grandes, por ejemplo. Así es. En el caso del levantamiento de carga, la recomendación siempre es doblar las rodillas. Un pie adelante, un pie atrás, y doblamos la rodilla y la columna tiene que permanecer erguida. De esta manera evitamos la flexión exagerada de la columna, que obviamente al flexionar la columna, nuestros discos intervertebrales sufren un aplastamiento por las vértebras, y esto puede conllevar a dolor. Y usted lo ha dicho, desde un arete, o sea, si vamos a recoger una pluma, así es, tenemos que hacer la postura correcta. Y esto me lleva a actividades que hacemos en el hogar, por ejemplo, limpiar muebles. Al limpiar muebles, nosotros no podemos estar agachados limpiando los muebles, sino tenemos que doblar nuestra rodilla, mantener nuestra espalda recta y comenzar a limpiar los muebles. Doctor, otra actividad que me gustaría que tal vez usted nos ayude a entender mejor la postura para hacerla de manera correcta sería el tema de 2 cosas. Uno, lavar los platos a mano, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Porque a veces tenemos un montón de trastes y yo siento que terminamos con mucho dolor, ¿verdad? Ya sea en los hombros o aquí en la cervical o en la espalda o algo así. O bien el tema de lavar la ropa a mano, que muchos acá en nuestro país acostumbramos a lavar cosas a mano, porque tiene sentido, ¿verdad? Estamos cuidando la ropa, pero debe de causar algún tipo de molestia en las manos al ser una actividad muy repetitiva. Tal vez me contás ahí cómo podría ser mejor esa actividad. En el caso del lavado de los platos, se recomienda, ¿verdad?, que cuando la persona va a estar frente al fregadero, lo primero que tiene que ver es la altura del fregadero. La altura del fregadero tiene que estar a nivel de la cintura para evitar lo que usted menciona, el dolor a nivel de los hombros. En la mayoría de las casas, pues el fregadero queda muy bajo. Entonces nosotros lo tenemos que inclinar y estar haciendo esto. Sí. Se recomienda, ¿verdad?, que cuando nosotros estemos haciendo el lavado de platos, pues intercalemos. Comenzamos con una mano, descansamos esta mano y fregamos con la otra. Y si el lavadero o el fregadero queda muy bajo, entonces colocar
encima del fregadero una especie como de panita al revés, ¿verdad? Para que eso que suba el nivel, para que le dé el nivel y de esta manera, ¿verdad? Podamos hacer el lavado de platos. En el caso del lavado de ropa, también se le explica a las personas que tienen que intercalar la actividad, iniciando siempre por la altura, ¿verdad? La altura muchas veces queda demasiado bajo y tal vez usted se recuerda que antes ocupábamos algunos fregaderos que eran de madera, que son comunes todavía en la ciudad de Masaya y en otros sectores que lo venden, y eso, si el fregadero queda demasiado bajo, se puede utilizar para adquirir un poco de altura y evitar tener la flexión de la columna hacia adelante. Okay. Otra actividad que tiene que ver con el lavado de ropa también es lo que tenemos, las lavadoras automáticas. Y aunque parezca que no es dañino, sí puede ser dañino en el caso de levantar carga, porque la ropa cuando sale de la lavadora sale cargada de agua. Correcto. Entonces no se recomienda que nosotros agarremos la ropa y la estemos sosteniendo, sino colocar una cesta, colocar la ropa en esa cesta y después acercarla al cuerpo y de esta manera proceder a llevarla al tendedero. Ah, ya, ok. O sea, no te la vas a echar todo de un solo y empezar a colgar, porque esto puede generar dolores musculares. Ok. Ves qué buen tip, ¿sabes? Porque yo creo que la mayoría de las mujeres, al menos yo hasta ahorita estoy aprendiendo eso, porque siempre pensé que era más fácil de una, ¿no? Me llevo todo acá en el hombro y voy colgando uno a uno. Con razón me duele el hombro. Gracias, doctor. Okay. Son excelentes tips y la verdad que me encanta porque son cosas que hacemos en el día a día. Sí. Me encantaría hablar de otra actividad que muchos hacemos y es, por ejemplo, los que manejamos un vehículo. A veces siento de que no ajustamos bien el asiento, entonces manejamos así, o manejamos muy así, o muy hacia adelante. ¿Cuál sería realmente la postura correcta para nosotros poder manejar el vehículo, sobre todo cuando vamos a distancias largas, ¿verdad? De tal manera que no nos rindamos tanto, pero adicionalmente no nos vayamos a causar una lesión. Okay, cuando nosotros estamos hablando de conducción vehicular desde el punto de vista de ergonomía, hay varios factores, pero uno de los principales es la distancia asiento-volante. Muchas personas, por hábitos ya creados en ellos, se colocan de viaje pegado al volante. Y al colocarse pegado al volante, lo que hacen es que los hombros los mantienen tensos y van manejando de esta manera hacia adelante. Entonces, lo ideal es tener una distancia prudencial en relación a los brazos. Los brazos tienen que ir así, estiraditos, ¿verdad? Y la conducción, para que sea un poco favorable, pueden utilizar el reposabrazo de la puerta o el reposabrazo que tienen al otro extremo. Lo ideal, ¿verdad?, es que el asiento, los que tienen la función de elevar el asiento, que el asiento no quede demasiado bajo el timón. Okay. También ahora los vehículos traen el ajuste del timón, que muchas personas no saben que tienen el ajuste, compraron el vehículo y ellos andan con el timón aquí arriba, prácticamente tapándole la visión, pues. Pero sí hay un ajuste debajo del timón para que el timón quede por debajo de los hombros, que sería la posición correcta. Ok, de acuerdo, me encanta ese. Ahora, otra que quiero hablar de esa es muchas veces cosas tan sencillas como una familia, ¿no? Nos sentamos todos en el comedor, pero tenés el niño chiquitín así, el otro más grandecito así, pero la mesa tiene una altura específica y las sillas también, pero no pensamos en cómo elevar a los niños a diferentes alturas para que ellos puedan sentarse de una manera correcta y apropiada para evitar lesiones también en los niños. ¿Qué me podrías recomendar en relación a eso cuando las familias son numerosas y tienen niños de diferentes edades, por ejemplo? Bueno, hay varios tips ahí que podemos utilizar. Una son las sillas especiales que tienen los niños, ¿verdad? Pero como no podemos tener esa posibilidad, podemos utilizar cojines, ¿verdad? Para acomodarlos en los asientos y que de esta manera los niños pueden lograr o alcanzar la altura a nivel del comedor. Igual me gustaría mencionarle un tip, ya que estamos hablando de esto de cocina, y es en relación a cuando nosotros estamos preparando alimentos. Algo que tal vez nosotros pasamos desapercibido es que cuando estamos cortando verduras, cortando carne y el cuchillo tiene filo, tenemos que hacer más presión y esto ocasiona aumento de presión a nivel del túnel del carpo y nos produce un síndrome del túnel del carpo. Y también las herramientas que nosotros tengamos, en el caso de las mujeres que tienen las manos más pequeñas, las herramientas, el mango tiene que ser un poquito más grueso, porque entre más delgado es el mango, eso hace que nosotros presionemos más la herramienta y se nos aumente la presión a nivel del túnel del carpo. ¿Qué se recomienda? Se le pueden poner cinta, ¿verdad? Ese tape negro, o si no,
Hagamos esponja, le ponemos esponja para que el mango sea confortable y que nosotros podamos cortar de manera correcta. Y obviamente que el cuchillo tenga buen flujo. Ajá, que sea más cómodo, totalmente. Ve qué buen tip ese, me encanta, porque yo creo que eso es algo que hacemos todos los días y no lo pensamos. Ya sabes, simplemente estamos ahí cortando vegetales, carnes, lo que sea, y no lo pensamos. Ok, excelente. Creo que otro de las actividades que solemos hacer en casa, y me gustaría platicar un poquito, es el tema de limpiar ventanas. Casi siempre las ventanas no están solamente a tu nivel, sino que están un poco más altas o un poco más bajas. ¿Cuál sería tu recomendación en relación a hacer esta actividad cotidiana en casa? Cuando estamos haciendo limpieza de ventanas, pues tenemos que tener siempre el nivel de nuestras manos a nivel del hombro. Lo ideal es que hagamos esto, ¿verdad? El ventanal siempre tiene que quedar, o mejor dicho, mi mano tiene que quedar alineada con el hombro. Si la ventana o el ventanal está muy bajo, pasamos a la parte de cuidado de espalda, ¿verdad? Doblar la rodilla, un pie adelante, un pie atrás y columna erguida y limpiar siempre a nivel del hombro. Y si está muy alta, pues utilizar una gradita de 2 niveles o de un nivel para alcanzar la parte superior. Y esto aplica para todo también, incluso para los estantes. Muchas veces nosotros tenemos estantes, libreros. Entonces, si queremos alcanzar el librero que está superior, utilizamos la gradita, limpiamos y después, si vamos hacia abajo, pues quitamos la gradita y hacemos la limpieza. Ya. Sí, ahorita que estabas diciendo eso de estantes, estaba pensando también en la limpieza de la parte de arriba de la refrigeradora, ¿verdad? Sí. Que a veces no tienes una escalera y te estiras así para poder limpiar y no alcanzas, y entonces también te causas lesiones. Así es. Por esos estiramientos innecesarios, quizás, ¿verdad? Sí. Una parte que sí me gustaría compartir, que es una actividad también, voy a hacer la que hacemos muy común, es tender la cama. Y nosotros siempre cuando vamos a tender la cama, agarramos la sábana y hacemos esto, ¿verdad? Para tratar de que la sábana quede completamente tendida en la cama. Sin embargo, al hacer esta actividad, nosotros podemos lesionarnos los hombros, sobre todo si lo que ponemos no son sábanas, sino cobertores, porque el cobertor es más pesado. Entonces, ¿qué se recomienda? Colocamos la sábana hasta la mitad de la cama y después vamos doblándola hacia el siguiente nivel. Ya, de acuerdo. Excelente tip, porque sí, lo hacemos siempre, todos los días, ¿verdad? Y es muy común hacer este movimiento para poder extender las sábanas y eso. Y cuando los niños son bebés todavía, ¿verdad? Es muy típico que la mamá o el papá vayan a la cuna y lo levanten, ¿verdad? Para cargarlo y llevarlo, qué sé yo, a darle a comer o cambiar pañal, lo que sea. ¿Cuál sería la forma más correcta para nosotros cargar al niño con seguridad, ¿verdad? Y no causarnos nosotros una lesión por una actividad que hacemos repetitivamente, porque siempre lo estamos levantando de la cuna cuando están muy pequeños. Así es. Una de las actividades bastante frecuentes en los primeros meses de vida de los niños, y una recomendación, ¿verdad?, que se le hace a los padres de familia es que no intenten cargar al niño o sacarlo de la cuna por encima del barandal, que es lo que usualmente todos hacemos. Metemos los brazos, hacemos esto y ahí ya en automático estamos contrayendo la región lumbar o los músculos paravertebrales de nuestra columna lumbar. Entonces, lo ideal es bajar el barandal, agacharnos correctamente, siempre un pie adelante, un pie atrás, la columna recta, y de esta manera tomar al niño por debajo de la cabeza y por debajo de las piernas y acercarlo al cuerpo y levantarlo. Pero la práctica siempre es, doña Cela, tirarnos el barandal, ¿verdad? Siempre hacemos eso. Siempre es algo común, pero eso sí nos puede producir daño a nivel de los hombros, porque cuando levantamos, el mayor esfuerzo lo hacemos con los hombros, y cuando nos doblamos, creamos esfuerzo a nivel de la espalda o la columna lumbar inferior. ¿Y qué pasa con las manos? Por ejemplo, si yo lo levanto así, por ejemplo, y tal vez mis manos no tienen la suficiente fuerza para cargarlo, porque ya el niño tiene 6, ponerle 8 meses, corro riesgo de que pueda, 1, botar al niño y 2, lesionarme las muñecas o algo. Hay otras prácticas que podemos utilizar y nosotros le llamamos movibles, pues comúnmente se conocen como movibles en la práctica médica, y son tratar de tener una mantita debajo del niño para que con la mantita nosotros lo podamos levantar de forma más segura. Y no solamente introducir en las manos. Entonces, nosotros tenemos la mantita y lo utilizamos como sujetador o suspensorio, ¿verdad? Y con esto nosotros podemos movilizar al niño. Siempre es importante, ¿verdad?, de manera preventiva, lo que hablábamos anteriormente, de que si la carga nosotros no la podemos manipular, obviamente tenemos que poner a la persona correcta para que haga la actividad. Sí, exacto, no sobrepasarnos queriendo cargar al niño cuando ya en realidad no tenemos la fuerza para hacerlo. Ahora,
también como madres, pues nos toca bañar a los niños, ¿verdad? Y los bañamos a veces en bañeras que están en la parte de abajo de la ducha. ¿Cuál sería la postura correcta? Porque yo me acuerdo que cuando a mí me tocaba esa actividad, que mis hijas estaban pequeñas, yo me ponía de rodillas, yo me hacía un colocho para poder bañarla y el niño se te corre y quiere jugar y se te resbala y no sé cuánto. Entonces haces un montón de gestos o giros que eventualmente te causan, ¿no? Algún tipo de dolor o te lastimas, pues en general. ¿Cuál sería, digamos, la postura correcta para poder bañarlo de forma segura para mí y para el niño? Eso que está mencionando para mí es muy importante, doña Cela, porque me recordó cuando bañaba a mi hijo. Indudablemente yo lo hacía como usted lo hacía. Ponía la bañera en la parte de abajo, me agachaba completamente la espalda y comenzaba a bañarlo. Sin embargo, de igual manera nosotros tenemos que guardar la postura de la columna lumbar. Hay que colocarlos en una superficie o una mesa amplia donde la bañera quede a nivel de nuestro, es correcto, como acá, a nivel de nuestra cintura, y de esta manera nosotros lo podemos bañar. Siempre cuando estamos haciendo el baño a los niños es recomendable no solamente hacerlo con una persona, sino siempre solicitar ayuda por lo que usted dice. Algunas veces el niño es muy inquieto, sobre todo hay niños mayores, se quieren saltar, te tiran el brazo, entonces eso te conlleva a hacer un sobreesfuerzo y sobre todo tratar de llamar a la atención de los niños con juguetes al momento del baño. Algo que a él le llame la atención, que lo tranquilice, un patito o algún otro juguetito para que el niño pueda estar lo más relajado que se pueda y que nosotros podamos realizar la actividad de bañar. Doctor Vázquez, una de las actividades que también realizamos en casa de manera regular es el tema de planchar nuestra ropa, ¿verdad? Para ir así bien nitiditos al trabajo. ¿Cuál sería, digamos, la postura correcta o la altura correcta del planchador? Porque he visto personas que dicen, ay no, yo como para qué me voy a comprar un planchador, y planchan en la cama, ¿verdad? Y se agachan así para hacerlo. ¿Cuál sería la recomendación que usted nos da en relación a esta actividad para evitar lesiones? En el caso del planchado, que es una actividad bastante común, la recomendación es igual. El planchador no debería quedar por debajo de la cintura, tiene que quedar por encima de la cintura, y al momento que la persona está planchando no debería inclinar su espalda, sino al estar el planchador por encima de la cintura ya prácticamente tendría que planchar de esta manera. Algo bien importante en el caso de las mujeres que planchan una sola vez a la semana es si pasamos de pie, adoptamos una postura estática. Entonces podemos colocar un banquito y alternar un pie uno sobre otro. Eso es un reposapié que nos va a ayudar a liberar la tensión o la contracción a nivel de los músculos de la columna vertebral de la espalda baja. ¿Ven qué buen tip? No lo sabía. Me encanta ese. Sí, porque muchas veces dice uno, bueno, una sola, ¿verdad? Una vez a la semana para ahorrarnos luz. Pero por ahorrarnos luz nos causamos una lesión en la espalda por no saber este tip que tenemos que tener un reposapié, ¿verdad? Excelente. Ahora, me gustaría que hablemos de otra actividad y esta específica para las mamás, porque las mamás somos especialistas en hacer 5 tareas al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos hablando por teléfono, llevamos al niño cargado aquí y llevamos la bolsa por allá y no sé cuánto. ¿Cuál sería la recomendación que nos puedes dar para cargar a nuestros hijos y atenderlos bien sin causarnos nosotros lesiones en el cuerpo? La primera recomendación que tenemos que tomar en consideración es el peso del niño. Si es un niño que ya, a pesar de que él la pueda caminar o él ya pueda ser un poco independiente y nosotros lo queremos cargar, si la carga del niño o el peso del niño excede nuestras fuerzas, no lo deberíamos de hacer. Esa es como recomendación. Pero si nosotros lo vamos a cargar, la recomendación es siempre cargarlo cerca del cuerpo, cargarlo sobre la cadera, pero alternarnos una cadera con la otra, porque si nosotros solo lo cargamos hacia un lado, esto nos puede dar dolor o una contractura a nivel de los músculos de la cadera y eso nos va a originar un problema. Y usted habló algo bien importante, que es el teléfono, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos ponemos el teléfono aquí, queremos estar con el niño aquí y eso nos puede dar también una lesión a nivel de la columna cervical, una contractura. El teléfono, que muy comúnmente nosotros lo utilizamos todos los días, también es importante que cuando nosotros estemos revisando nuestro celular o las mujeres estén revisando su teléfono en casa, traten de que el teléfono lo acerquen hacia el cuerpo, no lo alejen, porque al alejarlo ellos inclinan la cabeza y esto hace que por efecto de gravedad la cabeza incremente el peso que usualmente tiene. Su ideal es acercárselo para mantener la columna cervical y no a la parte de abajo, sino a nivel casi de los ojos.
De esta manera la columna cervical permanece recta y no nos producimos lesiones. Ya, excelente, porque sí, yo creo que muchas pasamos bastantes horas ahí en el celular, ¿verdad? Por las razones que sea, por trabajo. Casi siempre nosotros cuando venimos del trabajo decimos voy a descansar un rato y me voy a recostar en el sofá, por ejemplo, ¿verdad? Para cargar un poco la energía. Y a veces pues nos toca sentarnos en sofá o en sillas que no cumplen, digamos, con las medidas de seguridad, ¿no? Mi sofá está un poquito hundido o mi silla está un poquito desgastada. ¿Cuál sería, digamos, esas precauciones que nosotros deberíamos de tomar en cuenta a la hora de descansar en lugares que no nos beneficien la postura, por ejemplo? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Usted mencionaba algo bien importante, eso, y es el tema de los sofás. Usualmente cuando el sofá ya tiene un desgaste, nosotros nos sentamos en el sofá y nuestras caderas se hunden, ¿verdad? Sí. Y las rodillas quedan por encima de la cadera. Entonces, ese sofá indudablemente no lo deberíamos de utilizar porque al final lo que nos va a pasar es de que vamos a tener dolor a nivel de la articulación de la cadera. Y cuando hablamos de dormir, también tenemos que adoptar la postura correcta. La peor postura para dormir es la postura boca abajo. Cuando nosotros estamos durmiendo boca abajo, que es la mayoría de posturas que las personas adoptan, la columna prácticamente le exageramos su curvatura y por eso amanecemos con dolor. También dormir boca arriba no es recomendable. La mejor postura sería dormirte a un lado y con una almohadita entre las piernas. La almohada nos sirve a nosotros para que las piernas queden con una pequeña abertura y no se nos presente dolor a nivel de la cadera. Okay. Es importante no solamente cómo dormir, sino también cómo acostarnos y cómo levantar. Sí. Al momento de que nosotros nos vayamos a levantar, no nos podemos erguir repentinamente, sino se recomienda que nosotros, una vez que despertemos, nos coloquemos de lado y nos vayamos lateralizando, ¿verdad? Levantando de manera lateral hasta quedar sentado en la cama y ya después de eso poder salir, levantarnos o salir de la cama. Ve qué interesante, porque a veces por salir corriendo cuando suena la alarma, pegamos el brinco. Es lo primero. Sí, correcto, totalmente. Ok, entonces, ahora me gustaría que hablemos de algo que nos pasa a todas las personas que nos toca trabajar fuera de casa y nos toca ir a una oficina, por ejemplo, ¿verdad? Nos toca estar sentados todo el día frente a un computador o con un teléfono celular. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos puedes dar en relación a cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra postura durante las 8 horas y tanto que pasamos en el trabajo, por ejemplo? Una de las recomendaciones principales es la altura que pueda tener nuestro asiento o nuestro teclado a nivel de los codos. Nuestro teclado o nuestro escritorio, ¿verdad? Tiene que tener una altura en paralelo para que nosotros podamos trabajar. Muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre, si este fuera nuestro escritorio, de descansar nuestra muñeca en el borde del escritorio. Y esto lo que nos hace es que nos comprime a nivel del túnel del carpo, nos produce un síndrome del túnel del carpo. Eso lo ideal es que las muñecas, si van a descansar, queden dentro del espacio del escritorio. Okay. Otro tip es acomodar nuestro espacio de trabajo, tener todas las cosas que vamos a utilizar el mayor tiempo que vamos a traer a la oficina cerca y de todas las cosas tenerlo alejadas. Guardar los espacios correctos y lo otro es la altura del monitor, ¿verdad? Para los que trabajan con monitor, la altura tiene que quedar a nivel de los ojos a 40 centímetros aproximadamente. Si utilizamos una laptop, puedes utilizar de aquellas bases plegables en donde la laptop pueda elevarse para que quede a un nivel de 40 centímetros y nosotros no tengamos que hacer esta flexión del cuello. Muy importante, nosotros no podemos tener una actividad frecuentemente, o sea, pasar las 8 horas o las 4 horas haciendo el movimiento repetitivo. Tenemos que hacer pausas de descanso, ejercicios de estiramiento, agarramos nuestras manos, hacemos estos estiramientos sostenidos por 8 segundos para evitar lesiones a nivel del túnel del carpo y de esta manera nosotros también podemos tener menor o no vamos a tener lesiones musculoesqueléticas. Estas recomendaciones no solo aplican para la parte de trabajo, sino también para los trabajos que hacemos en la vida cotidiana. Correcto, excelente. Wow, me encanta. Muchísimas gracias porque nos has dado una gran cantidad de tips en relación a actividades que hacemos diariamente y que por lo visto estoy segura que así como yo, muchos también la están haciendo de manera equivocada. Me encantaría, Alfredo, pedirte que nos dejes con algunas recomendaciones generales. La primera recomendación que le daría siempre es mantener posturas neutras. Las posturas neutras son aquellas que las articulaciones se encuentran neutras, hombros pegados, codos pegados al cuerpo. Obviamente hay actividades que nosotros
vamos a tener que utilizar nuestras manos, nuestras muñecas, nuestros brazos, pero entre más nosotros nos alejemos de esas posturas neutras, hay más riesgo. Entonces, si vamos a cargar cosas cerca del cuerpo. Si vamos a levantar, como decía, un arete, pues no doblar la columna, sino doblar las rodillas, es un principio básico. La hidratación. Sí. La hidratación es muy importante porque nuestras articulaciones están prácticamente ricas en agua y eso es la parte de la lubricación de nuestras articulaciones, y si ingerimos de manera correcta de 2 a 3 litros de agua diario, pues nuestras articulaciones, nuestros músculos van a funcionar mejor. Y sobre todas las cosas, una de las cosas que más hacemos, cargar, si vamos a cargar un peso exagerado, buscar ayuda. Sí. Y si vamos a cargar algo, hacerlo equitativamente. Mencionábamos la bolsa, ¿verdad? Sí. Una bolsa a cada lado, no utilizar los dedos en forma de gancho, ¿verdad? Que eso es lo que comúnmente hacemos. Sí. Y de esa manera nosotros vamos a tener una disminución o no vamos a tener lesiones a nivel de nuestro sistema musculoesquelético. Wow, muchísimas gracias, doctor Alfredo Vázquez, por toda esa información tan generosa que nos ha brindado el día de hoy. Estoy muy contenta de que haya venido a Saludablemente para brindarnos todos estos tips que estoy segura van a ser de muchísima ayuda y mucho beneficio para todas las madres que nos están escuchando ahí afuera. Así que muchísimas gracias a todos por vernos. Esto fue Saludablemente. Muchísimas gracias por la invitación, Marcela. Con todo gusto, me encantó que estuvieras acá conmigo.